Bueno, pues vamos a explicar la página 200 y 201 que trata fundamentalmente del primer tercio de la historia de España del siglo XX. La crisis del sistema de la Restauración y luego el fin de la monarquía de Alfonso XIII. En cuanto a la página 200, el titulito que pone Reinado Constitucional de Alfonso XIII, 1902-1923, el reinado comienza en 1902. Os recuerdo que Alfonso XIII nace en 1886, así que en ese momento tiene 16 años. Con 16 años ya es considerado mayor de edad y coronado como rey de España. La Constitución de 1876 sigue en vigor y sigue en vigor el turnismo. En 1885, cuando muere Alfonso XII y sube a la regencia la madre de Alfonso XIII, María Cristina de Habsburgo, os recuerdo que se había firmado los pactos del Pardo por los que se mantenía el turnismo y se mantuvieron Sagasta y Cánovas en el turno de partidos. Los dos líderes mueren, uno a finales del siglo XIX, otros casi rondando el XX, y van a ser sustituidos en ambos partidos. Lo que pasa es que nunca va a haber ya un líder claro en ambos partidos, tanto en el Partido Liberal como en el Partido Conservador. Ahí en el libro os pone dos de los personajes más influyentes dentro de cada uno de los partidos, pero no son los únicos. El problema de esta época es que el turnismo como tal prácticamente acaba con la muerte de Cánovas y Sagasta, porque dentro de los partidos hay numerosos líderes y numerosos egos, y muchas veces se hacen la cama internamente, con lo que va a haber muchísimos cambios de gobierno a lo largo de este periodo. Esto crea inestabilidad en el gobierno de España. Os ponía ahí que dentro del Partido Conservador pues destaca Antonio Maura. Antonio Maura, sin embargo, en la época de Sagasta militó en el Partido Liberal, luego se pasa al Partido Conservador. Y luego en el Partido Liberal pues destaca José Canalejas, que esa fue la gran esperanza de España, pero frustrado por su asesinato. Va a ser también asesinado por un terrorista anarquista. Dentro del Partido Conservador, pues Maura. ¿Qué reformas se intenta? Maura es un demócrata, así un poco raro, pero es demócrata en el sentido un poco restringido, pero considera que para que el sistema de restauración continúe, tiene que haber reformas democráticas en las elecciones, y eso va a intentar. Va a intentar acabar con el caciquismo, con el sistema de los pucherazos, etcétera. Para eso intenta modificar la ley electoral, no lo va a conseguir. También intenta crear para intentar frenar la evolución del nacionalismo, crear una ley que dé a determinados territorios cierta autonomía interior, eso que os ponía ahí de la administración local. Crea la ley de mancomunidades, en la que varias provincias se pueden unir y gestionar algunos recursos internos. No es lo que hoy entendemos del Estatuto de la Autonomía, pero bueno, es un comienzo. Con él se crea la Mancomunidad de Cataluña, por ejemplo, que será el previo casi a luego la República, la autonomía. Canalejas va a aplicar reformas sociales. Es liberal, también demócrata, así más o menos, ¿vale? Este teme mucho la alianza republicano-socialista, así que va a intentar crear algunas medidas que gusten a los republicanos para ver si rompe la alianza con los socialistas. Dentro de su gobierno, sin embargo, la ley más polémica, en la que le va a traer más problemas, siendo él un católico convencido, es la ley del candado. La ley del candado es un proyecto de 1910 para intentar limitar el poder de las órdenes religiosas. Durante 2 años no van a poder abrirse nuevas órdenes religiosas, no va a poder haber nuevas órdenes de monjes y monjas en España. Las que hay están. No se podrá hacer una nueva durante 2 años. La ley decía que tendría que negociar con la iglesia cómo hacerlo, tal y cual, y que si en 2 años no había ninguna ley que lo regulara, pues se volvía a la situación anterior. Y es lo que pasó. No hubo ninguna ley posterior, así que se volvía a la situación. Entonces, simplemente durante 2 años. Eso sí, le cayeron críticas a Canalejas, sobre todo de la Iglesia Católica. Incluso la Santa Sede retiró su embajador. Y España retiró también su embajador de Santa Sede. Una ruptura de relaciones.
Como os he dicho, de todas formas, tanto el Partido Liberal como el Conservador cada vez van a ir perdiendo más apoyos sociales. Pues por ejemplo, la gente de derechas, la burguesía, tanto catalana como vasca, abandonan al Partido Liberal y Conservador y van a apoyar a sus propios partidos nacionalistas. En el caso de Cataluña, la Lliga Regionalista de Francesc Cambó, que es así como se llama su líder, y en Euskadi, en el País Vasco, pues al PNV, que había fundado Sabino Arana Goiti. Por otra parte, las clases medias y los obreros, pues las clases medias votaban mayoritariamente partidos republicanos, los obreros se van a ir moviendo cada vez más hacia el apoyo al Partido Socialista. Y los sindicatos, tanto el socialista, la UGT, como el anarquista, la CNT, van a tener cada vez más afiliados y más apoyo entre los trabajadores. Todo esto crea una mezcla que va a provocar diferentes crisis en el gobierno de España. El primero, el que comienza, es la Semana Trágica. Semana Trágica de 1909. ¿Qué ha pasado para que se produzca la Semana Trágica? En el cuadradito que tenéis ahí del saber más o menos te lo explican un poquito más desarrollado, así que intentar estudiarlo por ahí. En el año 1906 se celebra en Algeciras la Conferencia de Algeciras. Esto lo vimos en el tema del colonialismo. Por esa Conferencia de Algeciras se decide dividir Marruecos en dos protectorados. Uno al sur para Francia y el norte, muy montañoso, más pobre, para España. Así que hay que ocupar militarmente ese protectorado. Y se empiezan a enviar tropas españolas para hacer el control del protectorado. Sobre todo hay intereses mineros. Hay minas en esa zona del norte de Marruecos y allí se van a establecer diferentes empresas. Y desde las minas hasta Ceuta y Melilla unos ferrocarriles para luego exportar los materiales extraídos de la actividad minera. Pues en el año 1909 los rifeños, que no están muy de acuerdo con ser ocupados por los españoles, vuelan las obras del ferrocarril. Así que el gobierno decide enviar, el gobierno en este momento está Antonio Maura, decide enviar tropas desde el puerto de Barcelona. El problema es que en ese momento hay servicio militar obligatorio, que casi son 2 años de servicio militar obligatorio, pero luego una vez que terminas el servicio militar obligatorio, una vez que terminas ese servicio militar obligatorio, el gobierno Maura decide enviar a Marruecos no solo tropas que están haciendo el servicio militar, sino reservistas. ¿Qué son los reservistas? Los reservistas son hombres que han hecho ya el servicio militar y que durante los siguientes 5 años pueden ser llamados a filas. El problema es que en esos momentos una persona iba al servicio militar con 18 años, volvía con 20, pues básicamente el hombre nada más volver al servicio militar se casaba. Se casaba y en aquellos momentos, en la noche de bodas, es tu primer contacto sexual prácticamente, así que muchas veces quedaban embarazadas las mujeres en ese momento, con lo que un reservista era un padre de familia que podía tener 1 o 2 hijos, y a esos los movilizan y los hacen ir a Marruecos a luchar. Eso sí, como os pongo en el libro, los ricos, pagando 1.500 pesetas, que en ese momento es una auténtica fortuna, hoy día 9 euros, una auténtica fortuna, no van a la guerra. Es decir, solo van clases populares, pobres, padres de familia, que son el único sustento de su familia. Si el hombre va y muere, la mujer se queda viuda y con hijos, y sin ningún respaldo del Estado, no le van a pagar ninguna pensión ni nada. Pues solo van pobres en esas circunstancias a luchar en Marruecos a una guerra que a ellos ni les va ni les viene, para defender los intereses de la burguesía, de los ricos españoles que han invertido en Marruecos, entre ellos el mismo rey. Eso hace que muchas familias vayan detrás de sus familiares a Barcelona y protesten. Y se crean barricadas y hay enfrentamientos. Esa es la semana trágica de Barcelona, porque el gobierno ordena a la policía y al ejército que disparen a los manifestantes. Hay muertos. Eso es la semana trágica de Barcelona. Como veis en el cuadradito, se queman en esos enfrentamientos iglesias, conventos, y hay al final un centenar de muertos y 1000 detenidos.
Y es especialmente famoso el caso de un profesor anarquista llamado Ferrer y Guardia, que va a ser fusilado prácticamente sin juicio, con un juicio sumario, inventándose las pruebas, etcétera, que luego se demostró que el señor ni había participado en las algaradas. Este caso llegó a la prensa inglesa y eso va a crear muy mala fama al gobierno español. Va a ser un escándalo internacional y va a haber protestas internacionales por este caso. Otro problema, posteriormente, esto de las semanas trágicas del año 1909, luego está la crisis de 1917. 1917 os recuerdo que es un año que está en medio de la Primera Guerra Mundial. Entre el 14 y el 18 es la Primera Guerra Mundial. A España os recuerdo que no la quieren en la Primera Guerra Mundial, así que se queda neutral. Y va a ser un momento de bonanza económica. ¿Por qué? Porque sobre todo el trigo español, los productos del sector primario español van a ser muy demandados en Europa. Los países que están en guerra no pueden producirlos. Están sus economías volcadas en producir armas y todo lo necesario para ganar la guerra. Así que todo lo que se produce en España se vende. El problema es quiénes son los beneficiarios. Los beneficiarios son los de siempre, los terratenientes, los ricos. Porque un trigo que en España tendría un precio X, si lo venden en Europa, ese precio se multiplica por 3 o por 4. Así que los beneficios son para ellos. Sin embargo, un campesino español, un jornalero español o un trabajador español que trabaje aquí, ¿a qué precio se va a poner el pan, que es la base de su alimento, de su alimentación? Pues va a subir muchísimo. ¿Y sus salarios van a subir? No, sus salarios no suben. Sin embargo, los precios, como los productos se venden en Europa más caros, lo que queda, lo que venden aquí en España, también crece mucho el precio. ¿Y quién se lleva todos esos beneficios? Los ricos. Así que la gente pobre no se beneficia de los enormes beneficios económicos que trae a mucha gente, sobre todo rica, la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, ese es el último factor de la crisis de 1917. La crisis de 1917 en España tiene 3 dimensiones. Una dimensión militar, una dimensión política y luego la dimensión laboral o de reivindicación de las clases populares. Primero, una dimensión militar. Se va a crear una especie de sindicato de militares peninsulares en España. En ese momento el ejército español está dividido en 2 partes. El ejército peninsular de la península ibérica y el ejército que hay en Marruecos, luchando allí en Marruecos. Pues los oficiales peninsulares crean una especie de sindicato que se llaman juntas de defensa. Esas juntas de defensa van a hacer un chantaje al gobierno, en el que le dice: o cambias la forma de los ascensos o te doy un golpe de estado. ¿Por qué es esto? Porque los oficiales en España se formaban en una escuela que estaba en Zaragoza, la escuela de oficiales de Zaragoza. Ahí se formó, por ejemplo, Franco, aunque fue el de los peores de su promoción. Y tú eras a lo mejor de los primeros de tu clase y por comodidad, etcétera, pedías un destino aquí en la península, cerca de tu casa. Y sin embargo, a lo mejor los últimos eran destinados a Marruecos. Los de Marruecos, como allí había guerra, por actos de guerra, etcétera, etcétera, los ascensos eran muchísimo más rápidos. Por ejemplo, Franco llega a general casi sin 30 años, porque se fue a Marruecos. Y eso a los peninsulares les parece muy injusto. Que ellos a lo mejor han sido mejores en la escuela militar, mejores estudios, pero por el hecho de estar en un puesto pacífico en la península, no optan a los mismos ascensos que oficiales que están luchando en Marruecos. Así que fuerzan al gobierno a: o cambias esto o te doy un golpe de estado. ¿Qué va a hacer el gobierno? Ceder. Y eso es un problema, porque a partir de ese momento es como si los militares estuvieran cogidos por ahí por abajo al gobierno de España. Cada vez que quiera una reivindicación, te amenazo con un golpe de estado. Lo otro es la crisis política. ¿Qué es la crisis política? Una parte de los diputados, en el Congreso de los Diputados hay entre 350 a 400 diputados, pues una parte de diputados, unos 70, deciden reunirse en Barcelona. Y ahí van a crear una cosa que se llama Asamblea de Parlamentarios.
Mayoritariamente son diputados nacionalistas. Hay vascos, hay catalanes, pero también van socialistas, republicanos, hay de liberales, hay también conservadores. Y esta asamblea en el libro simplemente os pone que lo que intentan es hacer un estatuto de autonomía para Cataluña. No solo eso, lo que se plantea es hacer una reforma constitucional que cree un sistema un poquito más democrático. ¿Vale? Un poco más democrático. Así que al gobierno, mirad lo que se le lía. Primero, una revolución militar, una amenaza militar. Y por otra, una asamblea política que pone en cuestión el régimen de la restauración. Parece que va a haber muchos problemas para solucionar este tema, pero de repente, 1917, Revolución Rusa, es el mismo año de la Revolución Rusa. Los trabajadores españoles tienen noticia de eso. Y hemos visto, os he dicho al principio, que hay una tremenda crisis económica, sobre todo para la gente trabajadora que no puede comprar determinados productos porque se han elevado el precio muchísimo. Así que los trabajadores españoles, imitando a los rusos, crean su propia huelga general. Hacen una huelga general en octubre. Eso hace que tanto militares como la asamblea de parlamentarios, que mayoritariamente era gente de derechas, viendo el peligro que puede suponer esa asamblea, esa huelga general, deciden acabar con sus protestas, se disuelve la asamblea de parlamentarios y las amenazas de los militares para girarse al que es el enemigo fundamental para la derecha española, que es la izquierda. La derecha puede discutir mucho, pueden tener muchísimas discusiones, que si pito, que si flauta, los ricos catalanes con los ricos castellanos, pero como haya una demanda de la clase obrera y trabajadora que ponga en cuestión sus privilegios, se unen. Y todos los problemas que tenían previamente se acaban en ese momento. Y eso es lo que pasa en el 17. Se unen todos contra la huelga general. Y la huelga general pues es disuelta de forma violenta. Esta huelga general, la respuesta del gobierno, etcétera, crean el siguiente problema, tenéis en el RUEZ, que es en el libro, que es la radicalización del movimiento obrero. A partir del ejemplo de la Revolución Rusa y la contestación de las derechas españolas, el movimiento obrero se radicaliza en sus protestas. Más huelgas, palizas a empresarios, ¿vale? Empieza una especie de como de gangsterismo en España. Un conflicto soterrado entre obreros y trabajadores por medio de actos violentos. Los empresarios van a contratar a mercenarios, a pistoleros, para que den palizas o maten a líderes sindicales. Los líderes sindicales entran en la clandestinidad e intentan no dejar claro que ellos son líderes sindicales. Pero se les encuentra. Y hay asesinatos. Contestación del movimiento obrero, sobre todo los anarquistas, lo mismo. Crean sus propios grupos para atacar a empresarios. Hay una guerra sucia ahí que recuerda a los años 20 de los gángsters en los Estados Unidos, ¿vale? Tanto el gobierno como la policía van a apoyar a los empresarios en contra del movimiento obrero, intentando acabar con la organización del movimiento sindical. Ante esta situación de violencia, cada vez más los empresarios que necesitan estabilidad para ganar dinero empiezan a pensar en otra solución, que el régimen de la restauración ya no da estabilidad y orden, ¿vale? E incluso va a haber, como os pone en el libro, gobiernos de concentración, tanto de liberales como conservadores juntos. E incluso entran la derecha catalana, la Lliga regionalista, entra en el gobierno de España, un gobierno de concentración para intentar pero no se acaba. La solución parece que, imitando a los italianos, va a ser una dictadura. Y eso es lo que vamos a estudiar en la página 201, que es la dictadura de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera, 1923 a 1930, tiene unas causas. Y la causa fundamental, aparte de los problemas de los nacionalismos, los enfrentamientos con la clase obrera, etcétera, el detonante fundamental es el desastre de Annual. ¿Qué es el desastre de Annual? El desastre de Annual es un momento en el que en el norte de Marruecos se ha sublevado un señor llamado Abdelkrim, liderando, ha agrupado a todas las tribus del Rif, que muchas veces se enfrentan entre ellas, pero como tienen un enemigo común que es España, se unen todas juntas y en un momento determinado prácticamente dominan todo el protectorado. Salto Ceuta y Melilla y territorios anejos. Ante esta situación, el rey nombra a un general que se llama General Berenguer,
para que vaya al protectorado y domine todo el protectorado. Y el general Berenguer decide hacer una estrategia como en pinza, saliendo de Ceuta y saliendo de Melilla. Esos ejércitos cojan por el medio a los rifeños y acaben con ellos, ¿vale? El plan es relativamente sencillo. Se ponen en marcha dos ejércitos, uno de Ceuta y otro de Melilla. En uno de ellos lo lidera el general Fernández Silvestre. Fernández Silvestre empieza a meterse por el territorio de Marruecos y ve que vence fácilmente a los rifeños. Así que penetra más en el territorio, alejándose mucho de su línea de suministros, que queda en Melilla. Pero muchísimo. La táctica de Abdelkrim es permitirle hacer como que le está venciendo para que se meta mucho en territorio y una vez que esté metido dentro y muy lejos de sus bases, rodearles y matarles. Ese es el desastre de Annual. Un desastre tremendo, porque se meten en un desfiladero, un ejército español, y es rodeado por todos lados. Fernández Silvestre no se coordina con el otro general que ha salido de Melilla porque él piensa que va a ser el héroe y que va a vencer él solo a los rifeños. Es una derrota estrepitosa. Los españoles tienen que salir huyendo. Muchos dejan sus rifles. La artillería, los cañones españoles quedan por allí esparcidos y los cogen los rifeños. Y en la retirada subsiguiente mueren 10.000 soldados españoles. Es un desastre supino y un escándalo tremendo a nivel nacional. Es tal el escándalo de este desastre de Annual 1921. Es tal el escándalo que las Cortes aprueban una comisión de investigación que va a liderar un general que se apellida Picasso. El general Picasso va a llevar a cabo una investigación para ver los responsables de este pedazo de desastre. Lo curioso de Picasso, que no es familiar del pintor, lo curioso de Picasso es que es un hombre íntegro e investiga y redacta un informe de prácticamente 800 páginas en el que se sabe que culpabiliza de la gestión al general Berenguer, amigo personal de Alfonso XIII, y por derivación a Alfonso XIII. Las acusaciones llegaban hasta el rey, incluso de corrupción, de que se quedaban dinero de las ayudas militares para su propio beneficio. Hoy día, ese informe Picasso que se tiene en noticias no existe. Fue eliminado de la historia. Hoy los historiadores no tenemos acceso al informe Picasso. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahí. Mucha gente más o menos conocía el informe Picasso. Así que entre el ejército se extiende la intención de que no puede hacerse público ese informe Picasso, porque afecta a muchos de los generales al mando del ejército. Así que un mes antes de que el informe Picasso se fuera a hacer público, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, se subleva y da un golpe de estado en septiembre de 1923. Y qué cosa curiosa, el garante del orden constitucional es el rey, ¿no? Pues el rey admite con simpatía el golpe de Primo de Rivera, le da su apoyo explícito prácticamente al golpe, no pone ninguna oposición al golpe de estado. Esto va a desprestigiar mucho a la corona y es una de las causas de que luego se proclame la república. De esta forma se va a implantar una dictadura militar que intenta imitar a lo que ha hecho Mussolini en 1922 en Italia. La primera medida que toma Primo de Rivera es suspender la Constitución de 1876, disuelve las Cortes, disuelve los partidos políticos y los sindicatos. Entre sus primeras medidas, por ejemplo, es prohibir hablar catalán, prohibir el himno y la bandera catalana, el catalán solo para la esfera privada. Un golpe que yo os he dicho que la causa detonante es el informe Picasso y el desastre Annual, pero que os recuerdo que se estaba intentando acabar con los nacionalismos y también con los enfrentamientos con los obreros. Uno de los elementos fundamentales de la dictadura es restablecer el orden público, como ya no hay garantías constitucionales, con lo que se prohíben huelgas, se prohíben sindicatos, se prohíben manifestaciones y se establece por obligación la paz social. La dictadura de Primo de Rivera se divide normalmente en dos etapas. Lo que se llama el directorio militar, 23-25, y luego el directorio civil. El directorio militar
es un momento en el que solo hay un ministro en todo el gobierno, Primo de Rivera, que se deja asesorar. ¿Por qué? Por militares. Por eso lo del directorio militar. No hay intervención de civiles. En el directorio militar tiene lugar el gran éxito de la dictadura de Primo de Rivera, que es el desembarco de Alucemas. El desembarco de Alucemas es un desembarco anfibio de tropas desde barcos al lado del peñón de Alucemas, con colaboración francesa, y gracias a este desembarco se reconquista todo el protectorado. Se derrota a Abdelkrim, y Abdelkrim decide entregarse a los franceses. Antes de que le cojan a los españoles, prefiere entregarse a los franceses. Es el momento de mayor fama y el momento álgido de Primo de Rivera. Esto le hace pensar en institucionalizar la dictadura. Y comienza lo que se llama el directorio civil. El directorio civil es que deja entrar a civiles en el gobierno, siendo, eso sí, la mayoría de los ministros van a ser militares. Es decir, deja él de ser el ministro único. Él se queda con el cargo de presidente del gobierno y se crea un sistema como el actual de Consejo de Ministros, donde la mayoría son militares y hay algún civil. Es un momento, a partir del año 26-27, de gran estabilidad económica en España. Los felices años 20 en Europa. Prosperidad económica que va a ser aprovechada por la dictadura. Y se van a realizar pues numerosas obras públicas, inversiones económicas para intentar mejorar la situación de España. Se crea, por ejemplo, la primera red de carreteras. Mantiene la red radial actual desde Madrid. Es el creador de la Nacional 1, la Nacional 2, 3, 4, 5, 6. Con una carretera, con un asfalto muy bueno. El Real Automóvil Club del Reino Unido calificó las carreteras españolas como las mejores de Europa en ese momento. También va a crear embalses. Uno de los grandes problemas de España es la sequía estival. Y otro gran problema de España es que no tenemos materias primas para generar energía, salvo aprovechar nuestros recursos naturales. Y uno de ellos es las montañas y las caídas de agua. Y donde no hay montañas y caída de agua, pues embalses. ¿Para generación de qué? De energía hidroeléctrica, que empieza a extenderse ya a partir de ese momento. Los embalses buscan dos cosas. Primero, acabar con la sequía estival, acumulando agua cuando llueve. Ya tienes agua para luego utilizarlo en el verano. Y luego también para forzar su caída y generar energía hidroeléctrica allí donde no hay caídas naturales como las de las montañas. Además, también en determinados embalses se van a utilizar para extender el regadío, para llevar agua a más tierras lejos de los ríos, para crear también cultivos de regadíos. Para todo ello, para gestionar todo eso, se crean en época de Primo de Rivera también las confederaciones hidrográficas. Las confederaciones hidrográficas que llevan el nombre de ríos principales, la del Tajo, la del Duero, la del Guadiana, el Guadalquivir, que lo que hacen es calcular más o menos las aguas que van a caer, más o menos es una previsión, y luego las que van a necesitar para gastarse en regadíos, en agua para el suministro de las ciudades, etcétera, etcétera. Hoy día todavía existen las confederaciones hidrográficas y son una creación de Primo de Rivera. También se van a crear monopolios estatales de telecomunicaciones. Por ejemplo, la Compañía Telefónica Nacional de España, lo que hoy día es Telefónica, aunque hoy día se llama casi más Movistar. Es una creación de la época de Primo de Rivera. Ese sí, capital americano. Al principio es una empresa americana, el monopolio. Monopolio es que es la única empresa que da ese servicio. El monopolio de Telefónica en España estuvo hasta los años 90. Luego ya empezaron a entrar otras empresas, pero eso se mantuvo hasta los años 90. Y también CAMSA. CAMSA va a ser una empresa española, hoy día se llama Repsol, que tiene el monopolio de la venta de productos y elaborados petrolíferos en España. Si hoy día pensáis en Repsol, CAMSA y Petronor son la misma empresa. CAMSA sigue existiendo, pasa que quedan ya muy pocas estaciones de servicio que ponga CAMSA y lo que ponen normalmente es Repsol. El problema es que, sobre todo, pone en el libro a partir del año 27 empieza el régimen a ser criticado. Es más a partir del 29. La crisis, el crash de la bolsa acaba con la prosperidad económica del país y empieza a haber contestaciones. Además, Primo de Rivera es mayorcete, En el año 30 tiene 82 años. Es decir, en el año 28 tiene 80. El señor cada vez entiende menos las críticas y cada vez lo hace de forma más dictatorial. Todo en España. E incluso hay militares que empiezan a retirarle su apoyo. Y empiezan a decirle al rey que se le está yendo la pinza a este hombre, está ya senil. Oposición de militares, ¿vale? También de intelectuales
generación del 27 empieza a criticar, estudiantes, colectivos obreros y los nacionalistas. Es decir, está prácticamente todos los grupos de oposición en contra. Ante la situación de la crisis económica del 29, el mismo rey le pide la dimisión a Miguel Primo de Rivera, que al final se la da en enero del 30. ¿Qué pasa? Se ha acabado la dictadura. Pues Alfonso XIII decide volver, pero no de forma radical, al sistema de restauración, sino poco a poco. Es decir, va a seguir habiendo un dictador, pero para pasarlo a la democracia. Es lo que la historiografía española conoce como la dictablanda, ¿vale? Durante un año, más o menos, de enero del 30 a abril del 31, es lo que llamamos la dictablanda, donde va a haber dos dictadores. El rey quiere volver al sistema de la restauración y vuelve a poner en marcha la Constitución del 76. El problema es que no hay partidos políticos para hacer el turno. Y es que la dictadura los persiguió, así que están como eliminados. Sin embargo, la oposición, el PNV, la Lliga, Esquerra Republicana de Cataluña, el PSOE, sí están. Aún en la clandestinidad han subsistido. Así que los partidos de oposición están muchísimo mejor organizados que los partidos monárquicos. Tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador prácticamente están disueltos. Se ha ido un dictador, que es Miguel Primo de Rivera. ¿A quién creéis que nombra Alfonso XIII como siguiente presidente del gobierno? Que va a ser como si fuera un dictador. Al general Berenguer, aquel del desastre de Anual, que es su amiguito del alma. Y le encarga que organice unas elecciones para la vuelta a la normalidad. Lo que pasa es que en España hay dos tipos de elecciones normalmente. Elecciones generales, para elegir las cortes, o elecciones municipales. El general Berenguer es partidario de primero convocar las elecciones generales para organizar el país a nivel general y luego ya los municipales para cada uno de los gobiernos municipales. Sin embargo, el rey teme que unas elecciones generales sean un plebiscito sobre la monarquía. Que más que se vote un gobierno, se voten los españoles. Monarquía sí o monarquía no. Así que le dice a Berenguer que primero las municipales, que la gente se entretenga más en los alcaldes y no piense tanto en el rey. Pero Berenguer no está de acuerdo. Y como no está de acuerdo, termina dimitiendo. Y el rey termina nombrando a otro dictablando, que es el almirante Aznar. El almirante es el cargo en el mar, lo que sería general en tierra. Pues al almirante Aznar, que no tiene nada que ver con el José María Aznar actual, ¿vale? El almirante Aznar va a presidir el gobierno y va a seguir las recomendaciones del rey, convocando primero unas elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Lo que pasa es que las fuerzas de oposición se organizan, deciden acordar entre ellos, el PSOE, RC, el Partido Comunista, diversos grupos liberales, incluso de derechas, firman lo que se llama el Pacto de San Sebastián de 1930, por el que acuerdan acabar con la monarquía. Acabar con la monarquía. Es un acuerdo. Es parecido a lo del Pacto de Ostende. Pasa que allí era simplemente acabar con Isabel, echarla. Y luego la mayoría mantuvieron el régimen monárquico. Aquí no. Aquí es proclamar una república. Echar a Alfonso XIII y proclamar una república. Incluso hay un intento de golpe en diciembre del 30 en Jaca, provincia de Huesca. Allí se sublevan unos militares. Incluso un hermano de Franco ese mismo día sale desde el aeropuerto de Cuatro Vientos, que hay en Getafe, con la intención de bombardear el Palacio Real. Lo que pasa es que al ver el fracaso del golpe decide coger el avión y se va a Portugal. Un hermano de Franco, Ramón Franco, ¿vale? Que es republicano. Luego, sin embargo, se cambiará de bando. La cuestión es que cuando se celebran las elecciones del 12 de abril, aunque son municipales, la oposición las va a plantear como un plebiscito sobre la monarquía. Y aquí lo dejamos y vamos a ver luego, más en la siguiente clase veremos qué pasa ese 12 de abril.